pero por lo pronto me gustaría pues platicarles qué van a aprender, qué vas a aprender el día de hoy. Ahora sí, déjenme compartir mi pantalla. Perfecto. Bueno, ¿qué vas a aprender el día de hoy en esta masterclass de despertar interior? Vas a poder identificar y eliminar creencias limitantes que te sabotean. Todo en esta vida se basa a raíz de estas creencias que nosotros tenemos. Hay muchísimas creencias que siempre nos van a frenar, nos van a limitar, nos van a sabotear, nos van a hacer creer que no somos suficientes, que no somos capaces. Entonces, estas creencias, bueno, las adquirimos de distintas maneras. Las aprendemos cuando nosotros tenemos esa vivencia. Es decir, si yo, por ejemplo, hice una situación en la cual yo tuve una experiencia negativa, por ejemplo, si yo de pequeño me subía a una banqueta un poquito alta y mis padres pues obviamente ahí me decían que no, que me podía caer y tal, pues yo lo hacía. ¿Y qué es lo que sucedía? Que me caía, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Yo aprendí que si te subes a ciertos lugares es peligroso. También aprendemos de lo que escuchamos. Nosotros, pues obviamente nos vamos a ir formando con lo que nosotros vamos a escuchar. Es decir, yo tengo a mis amigos, tengo a mis padres y lo que me van diciendo ellos y lo que van repitiendo ellos, pues es lo que yo voy a ir aprendiendo, voy a ir adquiriendo como unas creencias. También vamos a ir aprendiendo estas creencias de lo que nosotros vemos. Bien dicen por ahí que la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, si yo veo que mi papá empieza a hacer, a tomar, o por ejemplo, yo veo que mi mamá viene y dice que no está cuando sí está, cosas así, nosotros vamos dándonos cuenta de que esos son los ejemplos que nos dan nuestros padres. Si yo veo que mis padres son personas que son responsables, que son trabajadoras, pues yo voy aprendiendo eso sin necesidad que me lo vayan diciendo, ¿no? Entonces, todas esas creencias que nosotros hemos adquirido, las adquirimos de esas maneras. Y hay otra que es prácticamente el 1% de cómo nosotros adquirimos estas creencias y es pues de manera hereditaria, es decir, que a nivel neurológico sí podemos nosotros adquirir ciertas creencias, pero le estoy hablando que es solamente el 1%. Entonces, todo depende de los estímulos que tengamos. Si nosotros vemos a personas que hacen cosas, vamos a aprender esas creencias. Si las escuchamos que los decimos, vamos a aprender esas creencias también. Es decir, si nosotros tenemos la mentalidad de que el dinero es malo y lo estamos viendo con nuestros vecinos, amigos, conocidos, que nos dicen, no, es que el dinero siempre es malo, el dinero solamente es una herramienta que hace sacar lo peor de las personas, nosotros vamos a crear o nos vamos a creer esas palabras y nos vamos a generar esa creencia. Entonces ya cuando la tenemos arraigada es muy complicado que nosotros podamos quitarla. Sin embargo, no es imposible. Así podría darles bastantes ejemplos de creencias limitantes, pero la idea es que ahora identifiquemos esas creencias que nosotros tenemos y las vayamos, obviamente, quitando, erradicando, ¿no? También el paso a paso para dejar atrás el victimismo y asumir el control de tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las veces nosotros como personas, y ya lo vamos a ver a detalle, nos quejamos de la situación. ¿Y qué pasa? Que no hacemos nada, simplemente nos quejamos y ya está. Yo con eso ya me siento bien, ya me quejé, ya me desahogué, entre comillas, y para nada, realmente no es así. Entonces la idea es primero identificar qué elementos nos hacen ser una víctima y naturalmente poderlos erradicar también. Por último, vamos a ver algunas herramientas prácticas para reprogramar tu mentalidad y alcanzar tus metas. Estas herramientas son muy sencillas, pero son súper poderosas. Todo esto, cuando nosotros lo empezamos a entender, nos cuesta algo de trabajo generar ese nivel de conciencia para poder entender esto, pero
Lo principal es que ya estás aquí. Lo principal es que tú ya tienes ese paso adelante para poder cambiar, pues, tu vida. Entonces, es muy importante que nosotros primero entendamos qué es lo que queremos y posteriormente a ello, qué es lo que nosotros queremos lograr. Bien, ¿qué es lo que hace que algunas vidas transcurran en medio de la abundancia y felicidad y otras transcurran en medio del sufrimiento y la miseria? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? Yo me la he hecho muchísimas veces. Yo me la he hecho muchísimas veces porque si bien mi vida, gracias a Dios, pues es una vida pues buena, hay cosas que yo quisiera lograr, ¿no? Experiencias que vivir, eh, pues ayudar a mis familiares, tener ciertas cosas materiales, porque también para mí es importante considerarlo, porque es una herramienta que nos mueve, ¿no? No lo es todo, naturalmente, el dinero ni las cosas materiales, pero yo creo que si la usamos de manera correcta y nos mueve, nos impulsa, lo usamos como una herramienta, como un peldaño para poder llegar a nuevas metas o nuevos objetivos y convertirnos en la persona que necesita ser para conseguir eso que queremos, es sin duda indispensable. Pero regresando a la pregunta, nos hemos hecho ese cuestionamiento de decir por qué hay personas que viven súper bien, que le va súper bien, que son felices, que son abundantes, que se la llevan muy bien con sus familiares, con sus parejas, y por qué hay personas también que se la viven sumidas en la tristeza, sumidas en el rencor, en el odio, en la envidia. ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez? Pues bien, antes de que me contesten, me gustaría que ahora en este momento cierren sus ojos, hagan una respiración profunda, inhalan, exhalan. Nuevamente, inhalan y exhalan. Una vez más, inhalan y exhalan. Ahora igual, con sus ojitos cerrados, les voy a pedir que presten mucha atención a lo que les voy a compartir ahora y que no dejen esta pregunta de lado. Guárdenla, guarden esta pregunta para al finalizar este video que les voy a mostrar, ustedes puedan contestarme esa pregunta. Entonces, por favor, necesito que pongan mucha atención. ¿Recuerdas cuando eras niño y te ilusionabas por todo? Tenías grandes sueños, todo era una aventura. Te ilusionabas por la Noche de Reyes o Papá Noel. Ni siquiera sabías cómo se las arreglaban para poder traer a todos los niños lo que estos habían pedido. Pero no te preocupaba, sabías que lo tendrías. Cuando llovía, pisabas los charcos, te encantaba ponerte las botas de lluvia para poder meter el pie dentro del agua. Al llegar la primavera, te ilusionabas cuando veías la primera mariposa y las primeras flores. Soñabas con tener una mascota. Cuando tus padres te decían que ibas a ir a la playa o a la montaña de excursión, te tirabas toda la semana soñando con eso. Pero poco a poco, la ilusión se fue apagando y con ella todos tus sueños. Empezaste a escuchar a tus mayores. Ellos eran más realistas, sabían lo que era bueno para ti. Empezaron a decirte que no pisaras los charcos en invierno porque te resfriarías. Te advertían de que posiblemente llovería el fin de semana y que no podrías ir a la playa o a la excursión. Descubriste que los reyes y Papá Noel son los padres. Cuando se te posaba una mariposa en el hombro, la apartabas de un manotazo diciendo: «Sal de aquí, bicho asqueroso». Las flores empezaron a producirte alergia debido al polen. Tuviste tu primera mascota, pero cuando murió, lo pasaste tan mal que decidiste no volver a tener otra. Te convencieron de que tus grandes aspiraciones podían frustrarse y te llevaron por el camino más seguro y lógico. Poco a poco, dejaste de ilusionarte por las cosas. No es que no quisieras ser o obtener cosas o experiencias que te gustaban y amabas, pero empezaste a tener miedo. En lugar de ilusionarte, te preocupabas por si eso no se fuera a dar. Ya no tenías la fe de que los reyes vinieran sí o sí, o de que Papá Noel se las arreglara para entrar en tu casa en plena noche.
Si tenías que ir de excursión el fin de semana, empezabas a ver las telenoticias para constatar si haría o no buen tiempo. Dejaste de centrarte en todas las cosas buenas que harías en tu excursión para pasar a preocuparte por si llovería o no, por si habría caravana de coches o cualquier otra cosa que te impidiera disfrutar de lo que tú realmente querías. Tus sueños se fueron apagando y con ellos tus ilusiones, tu entusiasmo, tu amor por la vida. De repente, con el tiempo, un día despertaste y te preguntaste, ¿cuál es el sentido de la vida? Empezaste a tener pesadillas y por las noches te desesperabas a menudo. Empezaste a sentirte cansado. ¿Qué sentido tiene hacer todo lo que estás haciendo? ¿Acaso hemos venido a este mundo para esto? ¿De qué sirve todo esto? ¿Qué pinto yo aquí? Tengo una pregunta muy importante para ti. De seguir así, ¿cuál será tu final? Y sin haber terminado aún tu historia, todo apunta ya a cómo será tu final. En tu lecho de muerte, mirando atrás y dándote cuenta de que todo ha sido una gran mentira. Que tu mente creó todos esos problemas que nunca jamás llegaron a suceder. Y así pasaste tu vida angustiado hasta que fue demasiado tarde. Tu vida había pasado por delante de tus narices y la habías desaprovechado. Llorando, te resignas a morir sabiendo que todo podría haber sido diferente. No hay nada más trágico que ver a las personas limitadas en sus verdaderas posibilidades para esta vida. La mayoría vive sus vidas en su propia prisión. Se ven sus caras a medida que envejecen. Son como fieras salvajes encerradas en jaulas, paseándose de un lado a otro mientras piensan en qué pasó con aquella vida que alguna vez soñaron y que nunca llegó. El infierno en esta tierra es encontrarte de frente con la persona que podrías haber sido y mirarle a los ojos. Pero ha llegado el momento de escapar de tu jaula dorada. Llegamos a este mundo sin manual de instrucciones, sintiéndonos desamparados e intentando aprender qué es esto de vivir. ¿Qué sentido tiene? Nos sentimos como un corcho en medio del océano, yendo de un lado a otro, a merced de la corriente. Y el ser humano se pasa su vida intentando resolver este gran misterio que algunos logran desvelar al final de sus vidas y otros no lo conocen jamás. Estamos tan ajetreados con los quehaceres cotidianos que no tenemos tiempo para pensar. No tomamos perspectiva de las cosas y no nos enteramos de que nada sucede por casualidad, que todo en el universo se rige por unas leyes, que el manual de instrucciones está al alcance de todos y que lleva desde el inicio de los tiempos al alcance de la humanidad. Es importante que sepas que no eres un corcho flotando en medio del mar. Tú tienes tu propio barco y tienes tus velas y tu timón para dirigir tu vida hacia donde tú quieras. Nacimos creadores y nuestra misión es crear. Crear no es copiar. Tú naciste con unas cualidades únicas. Has venido aquí con una misión. Tu alma se acuerda, pero tu mente interfiere. Calma tu mente y escucha el susurro de tu alma. Ella te guiará. Muy bien, cuando creas conveniente, vas a ir abriendo tus ojos, vas a ir respirando poco a poco, te vas a ir incorporando y recordemos la pregunta que les hice hace unos minutos. ¿Qué es lo que hace que algunas vidas transcurran en medio de la abundancia y la felicidad y otras transcurran en medio del sufrimiento y la miseria? Me encantaría que ya sea que abras tu micrófono y me contestes esta pregunta o que lo escribas aquí en el chat y con todo gusto le damos lectura. Con este video pues nos damos cuenta muchas veces que nosotros fuimos siendo realistas, ¿no? O eso es lo que creemos. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, es que hay cosas que no son para mí, ese viaje no es para mí, esa abundancia, esa libertad financiera no es para mí,
Vamos, muchas veces nos dejamos llevar por eso que nos dicen y es muy complicado. Heidi, por favor, adelante. Hola Jorge, hola a todos. Un placer saludarlos desde México. Bueno, pues efectivamente es muy importante las creencias, porque ahorita se hace una pregunta, ¿por qué hay personas que viven en entera felicidad, en abundancia, y otras radican en la miseria? De todo les pasa, ¿cierto? Fíjate que anteriormente yo me consideraba una persona que siempre pensaba en negativo, siempre tenía envidia. Eh, ¿Por qué? Porque pues yo veía a otras personas ganar bien, que no pasaban situaciones pues negativas, tú las veías y parecía que su vida era plena, feliz. Entonces llega un punto donde hasta la baja autoestima afecta, ¿sí? Y el día que yo me di cuenta que todo tenía que ver con lo que yo creía, desde ahí empecé a cambiar mi perspectiva con las cosas. Por ejemplo, el no ser agradecido con lo que me dan. Si tú no eres agradecido con lo mínimo, ¿cómo quieres tener más si, si lo pequeño no lo agradeces? ¿Sabes? O, por ejemplo, si yo no doy amor, ¿por qué quiero recibir amor de otras personas? Si a mí, si yo digo que el dinero es malo, que los ricos, por tener dinero, son gente mala, pues obviamente en mi mente no cabe el dinero. Dicen que si no cabe en tu mente, ¿cómo te va a caber en la cartera, no? Entonces, la salud igual. Si una persona está constantemente pensando en que se va a enfermar, en que, híjole, me va a ir mal y es que tengo esto y el otro, y se enfoca tanto en la enfermedad, pues siempre va a estar así. Y en su vida eh, va a tener estas dificultades de salud o simplemente algo bien sencillo que en algún momento leí y que me quedó muy grabado, Jorge, fue la parte de que si tú piensas en cualquier cosa negativa o en que algo te va a pasar o siempre vives atormentado porque no se dé ese resultado que tú quieres, pues eso es lo que vas a traer a tu vida. Entonces, yo diría que son las creencias, respondiendo a tu pregunta, las creencias que uno se genera. Y a veces decimos, es que no nací en una cuna de oro. Pues no, no naciste en cuna de oro, pero depende de ti qué estás haciendo para cambiar tu realidad. ¿Sí? A lo mejor a algunos nos cuesta más que a otros, pero yo he visto gente que a lo mejor no tiene todas las riquezas y aún así es negativa. ¿Sí? Y a veces dicen muchas personas, no, es que los ricos son malos porque tienen dinero, porque se aprovechan de las personas. Y eso no es cierto. Hay personas que no tienen dinero y aún así se aprovechan. ¿Sí? Entonces, mmm, yo creo que las creencias, todo tiene que ver con tu interior. Y ese es mi aporte, Jorge. Gracias. Heidi, muchas gracias por compartirnos algo pues tan personal y pues aportarnos este comentario que totalmente estoy de acuerdo contigo, Heidi. Son principalmente las creencias, ¿no? Esto que les decía al principio, pues se relaciona con el video, ¿no? Escuchábamos en el video que al principio cuando tú eres niño tienes esa inocencia de obviamente pues no saber que hay cosas negativas, de no saber que las cosas a veces no salen como tú esperas, etcétera. Y con el tiempo vas escuchando a las personas que te rodean, estas creencias que les decía, ¿no? Y que te van diciendo, no, pero es que mira el tráfico y luego va a llover, no, ¿para qué vamos? O ya estando ahí, en la playa, ay, no es que el agua está bien fría,
no me gusta el agua o está muy sucia, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso te va generando esas creencias y en lugar de disfrutar cada uno de esos momentos, los vas pues detestando poco a poco y efectivamente vas dejando de ser agradecido con las cosas, con la vida, con todo lo que tienes a tu alrededor. Y también vas teniendo miedo. Antes de continuar, bueno, voy a leer aquí a Beatriz que nos dice, yo creía que era por el karma con el que cada persona nace y viene a este mundo a pagar sus malas acciones o a disfrutar del bien que hizo en vidas pasadas, el Dharma. Veo aquí que dices la palabra creía y es importante, ¿por qué? Porque quiere decir que ahora crees otra cosa diferente, ¿no? Yo en algún momento, hace mucho tiempo, también pensaba eso, ¿no? Digo, es todo un tema de la reencarnación, de etcétera, con vidas y creencias, que no nos vamos a meter hoy en esos temas. Pero si creemos que lo que hicimos después ya no lo podemos cambiar y es lo que el destino nos pone y es así y no es inmovible, yo consideraría que estamos equivocados. Yo recuerdo mucho que me marcó pues como una leyenda o como un texto que leí en la secundaria, imagínense. Por muchos años, ese texto o esa leyenda, pues definió mi vida. Yo recuerdo que precisamente fue, creo que en la materia de artes, que nos leyeron un relato. Disculpen que no recuerdo exactamente nombres y civilizaciones y tal, los detalles no importan, importa el contenido. Pero yo recuerdo que decía que era como un rey, que era como el más poderoso de la región, y pues él fue con un adivino. Ese adivino le dijo que su hijo, ya le dijo cuál, porque pues bueno, tenía varios hijos, le dijo, este hijo te va a matar. Va a llegar el momento, no sé exactamente cuándo, no sé exactamente cómo, pero te va a matar tu hijo. ¿Qué hizo este rey? Este rey dijo, bueno, no puedo dejarte aquí, ¿cómo que me vas a matar en unos años? Entonces agarró al niño y lo aventó al río. Ese niño lo recuperaron o lo rescataron personas que vivían aledañas a ese río y ya le dieron alimento, creció el niño y todo. Y hubo un momento que hubo una rebelión, como es una anarquía, un golpe de estado, no sé. Y ese niño, que obviamente ya era un hombre en ese momento, mató al rey. Él no sabía que era su padre, porque pues él creció con esa civilización y nadie supo que ese niño era hijo del rey. Nadie, o sea, se lo encontraron en el río, en una canasta, volando y tal. Y el niño, que obviamente ya creció, pues fue el que mató a ese rey. Y al final de ese relato decía que el destino no se puede cambiar, que el destino es lo que tiene que ser y no lo puedes cambiar. Ahí el adivino que le dijo, pues sí, tuvo razón. Él, el niño, el hijo del rey, pues lo mató. Pero ¿qué hubiera pasado? Pues si las cosas hubieran cambiado. Digo, eso fue en el relato, ¿no? Y eso a mí me marcó. Eso a mí me marcó porque dije, híjole, pues la vida que tengo, pues es la vida que voy a tener toda la vida y que no voy a poder cambiar porque el destino es ese. El destino es así, no lo puedo cambiar. Entonces, por muchos años, pues yo fui una persona conformista en ese sentido, que yo decía, bueno, pues lo que pase es lo que tiene que pasar y yo no puedo influir en ello. Va a pasar y ya está. Con el tiempo, como les digo, este relato yo lo escuché en la secundaria, entonces prácticamente fue toda la secundaria, quizá la preparatoria, inclusive ya años de la universidad. Y hasta hace, pues relativamente poco, hace 4 años más o menos, fue que empecé a descubrir como todo este mundo del desarrollo personal, de cambiar la mentalidad, de las creencias, etcétera, ¿no? Todo esto que estamos viendo ahora, pues lo empecé a descubrir hace ya un tiempo. Importante y antes de que se me olvide, el video que ustedes escucharon es
un fragmento del libro de La voz de tu alma de Laín García Calvo. Este fragmento pues es con lo que abre el libro. Entonces, recomendadísimo y agradecido con este autor porque ha sido uno de mis mentores. Gracias a Dios tuvimos la oportunidad de ir con mi novia el año pasado a uno de sus eventos. Somos de México, concretamente del estado de Aguascalientes, y este evento es hasta el continente europeo, es en Barcelona concretamente, en España, y fue toda una travesía, fue un romper paradigmas, el hecho de que hayamos ido y hayamos conocido a este autor en persona, que hayamos ido a un curso intensivo de 2 días, de todo el día, y por eso es que ahora pues me gusta compartirles esta enseñanza, ¿no? Que hemos adquirido. Entonces, retomando, pues las creencias es lo que hace la diferencia que las personas tengan una vida abundante o una vida, pues, una vida, vamos, de escasez. Y el miedo, obviamente el miedo, pues también es infundido por las creencias. Entonces, estos temores o miedos que vamos teniendo, porque a lo largo de la vida es, al final de cuentas, un, una herramienta de supervivencia. Entonces, ¿qué pasa con esta herramienta? Con nuestros antepasados que estaban ahí en las cavernas y todo eso, pues sí tenían que protegerse y que estar más en alerta. ¿Por qué? Porque cualquier cosa les podía quitar la vida. Entonces, esto es evolutivo. Ahora, pues no tenemos que cuidarnos, en teoría, de todo lo que nos rodea, ¿no? Pero, aún así, esas creencias o esos miedos evolucionaron. ¿Y qué pasa? Que ahora mi temor es a la vergüenza o, por ejemplo, a hablar en público. ¿Por qué? Porque se van a burlar de mí. Eso es una creencia, es un miedo porque me protege. No quiero que se burlen de mí. Tienes un miedo de conocer personas nuevas. ¿Por qué? Porque también te pueden traicionar y a lo mejor te pasó. Tienes un miedo de poder generar dinero porque te enteraste que fulanito y la familia de fulanito, pues por la herencia se terminaron agrediendo entre todos y al final no quedó ningún sobreviviente. Y dices, no, es que el dinero es malo. Entonces, todas esas creencias que tú vas teniendo te van generando el miedo, ¿no? Entonces, ¿por qué se manifiestan? Pues muy sencillo, para llevarnos esa zona de confort que nosotros tenemos en el trabajo. Yo no me quiero salir de este trabajo porque si no consigo otro, ¿qué voy a hacer? Si tú te preguntas eso y estás pasando por esa situación, entendible, pero claro que hay siempre nuevas opciones. Entonces, me gustaría que ahora igual nos pongamos en un mood reflexivo, que nos pongamos a pensar precisamente y que nos remontemos a hace 10 años. Piensa que eres esa persona de hace 10 años. Tú eres esa persona de hace 10 años. Ya estamos ahí. Recuerda dónde estabas. Puede ser un lugar físico, a lo mejor estabas en otra casa de la que estás ahora, a lo mejor estabas en un trabajo distinto, pero también piensa mentalmente en dónde estabas. ¿Qué es lo que tú pensabas hace 10 años? A lo mejor hace 10 años empezaste un proyecto, un trabajo, un emprendimiento y tenías todas las ganas, toda la euforia de querer triunfar con ese negocio. O entraste hace 10 años a un trabajo y para ti era lo máximo ese trabajo. O a lo mejor apenas estabas en la carrera, en la escuela. ¿Dónde estabas? Entonces, ¿dónde estabas hace 10 años? ¿Quiénes eran tus amistades de hace 10 años? Recuerda con quién te juntabas, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en reuniones familiares, reuniones sociales. ¿Quiénes eran esas amistades? Eran esas amistades
las personas que te impulsaban a ese emprendimiento que querías hacer, eran esas personas, esas amistades que te impulsaban a mejorar, que te impulsaban a ser una persona mucho más resiliente, o por el caso contrario, esas amistades a lo mejor te invitaban cada fin de semana de farra, de beber, o a lo mejor esas amistades con las que te reunías solo se juntaban los jueves para hacer chisme, para hablar de los demás. Y a lo mejor hasta era un grupo grande y un día se juntaban unas personas para hablar de los otros que no estaban, no lo sé. O a lo mejor esas amistades que tenías hace 10 años eran personas que, según tú creías, que te estaban apoyando, pero después, ¿qué pasó con el tiempo? Que lo más seguro es que terminaron hablando mal de ti, te terminaron dando la espalda. Hace 10 años, ¿qué decisiones tomaste? Hablábamos ahorita del emprendimiento, pero hace 10 años quizá tenías la idea, pero chin, solo se quedó en eso, en una idea. Y al final no tomaste la decisión de poner ese emprendimiento, de cambiar de trabajo, de estudiar eso que querías, de conocer nuevas personas, de hacer esa actividad, de generar ese viaje. No lo sé. ¿Qué decisiones tomaste hace 10 años? ¿Qué creías o no posible para ti? Es decir, si iniciaste ese proyecto, sea cual sea ese emprendimiento, lo que tú quieras, ¿qué expectativas tenías? Decías, no, con este proyecto voy a tener libertad financiera, me va a ir súper bien, o a lo mejor conociste una pareja hace 10 años y decías, no, es el amor de mi vida, nos vamos a casar, vamos a tener una familia, etcétera. Y al final, ¿qué pasó? Hace 10 años, es mucho tiempo hace 10 años. ¿O qué creías que no era posible para ti? A lo mejor te dijeron que había un nuevo puesto de trabajo en una empresa nueva, pero que tenías que dar ese extra. ¿Y qué dijiste? No, empezar desde cero en un nuevo lugar. Aparte de que me da miedo porque si no funciona y si quiebra en los primeros años y si no es para mí, no, yo aquí ya tengo mucho tiempo, yo mejor me quedo aquí. Al final, pues, ¿en qué te enfocabas? ¿En qué te enfocabas? ¿En esas cosas positivas o en esas cosas negativas? ¿Qué fue lo que le diste ese poder? ¿Qué fue lo que fuiste alimentando durante estos 10 años? Veo aquí que nos comparten, pues hay miedo, pues a la crítica, a experimentar cosas nuevas, a que hagan daño de nuevo, a que me roben, a que me amen o a que sigan en el mismo lugar. Muy interesante esta parte porque es verdad, ¿no? ¿A qué nos enfocábamos, ¿no? ¿A qué le dábamos ese poder? ¿A qué le dábamos esa energía? ¿Qué canalizábamos nosotros que decíamos, chin, y si funciona y si no funciona? Entonces yo les pregunto, ¿creen o crees tú que esto tiene relación con lo que estás viviendo actualmente en tu vida? Es decir, hace 10 años todas las cosas que te pregunté, dónde estabas, quiénes eran tus amistades, qué decisiones tomaste, etcétera, ¿tienen relación con lo que ahora estás viviendo en tu vida, con lo que actualmente estás viviendo en tu vida? Me gustaría que me compartas si tú crees que tiene relación o si crees que es mera casualidad. Entonces, me gustaría pues leerlos o escucharlos inclusive. Quien quiera también abrir el micrófono, adelante. Pero pongámonos a pensar muy bien en esto. ¿Realmente hace 10 años vamos a ver el resultado hoy en día? Heidi, adelante, por favor. Gracias. Pues yo creo que sí tiene que ver con lo que, bueno, hablando de forma personal, en mi caso sí tiene que ver todas mis creencias con lo que estoy viviendo ahora. Tienen que ver y no, porque considero que en algún punto de mi vida logré cambiar ciertas cosas. Hace 10 años estaba en prepa, yo creo, en la prepa, y la verdad es que en ese momento yo sí tenía miedo de mi futuro, porque yo decía, ay no, que voy a estudiar. Eh, yo me consideraba una persona demasiado tímida. O sea, a mí me chocaba hablar con la gente, yo creo que no hacía ni conversaciones.
Era una persona demasiado tímida. Entonces, yo creo que en algún momento alguien me dijo, es que si tú no logras cambiar tu actitud con las personas o hablar más o comunicarte, relacionarte, pues no vas a conseguir nada en la vida, porque hasta para pedir un trabajo es muy importante hablar, ¿sí? Para pedir cualquier cosita es muy importante que aprendas a comunicarte. Entonces, mis creencias de hace 10 años mmm, ya no son las mismas de ahora, pero yo creo que he llegado al punto donde mmm, empezarme a alimentar mentalmente ha hecho muchos cambios en mi vida. La parte del querer estudiar algo y al final no hacerlo. Antes yo quería estudiar arquitectura, por ejemplo, y una persona hizo que me desanimara completamente de estudiar esa carrera. Entonces yo decía, pues únicamente yo quiero libertad, esa libertad financiera, yo quiero que a mí me vaya bien, pero fíjate que algo que me dejó muy marcada es que si tú ves con envidia a las personas que sí tienen lo que tú quieres, pues a ti nunca te va a llegar, porque no eres merecedor de lo bueno si tú deseas lo malo a la gente, ¿sí? Y yo antes veía personas que les iba bien en muchas cosas, y entonces decía, es que yo quiero esa vida. ¿Qué están haciendo ellos que yo no estoy logrando? O qué estoy haciendo mal? ¿Sabes? Y pues me di cuenta que era ingrata, ingrata con las cosas pequeñas. O sea, a mí si me daban algo era como de, no, 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 porque pues no, no, no lo merezco, o no, así estoy bien. Y cuando tú te niegas a recibir algo de otra persona, ahí matas tu abundancia completamente. Y abundancia en muchos aspectos. Entonces, si eres una persona envidiosa, que se queja a cada rato, eh, pues todo eso lo vas a tener en tu vida. ¿Mm? ¿Sí? Si no agradeces, aunque sea lo, es más, hasta un chicle que te den, ¿verdad? Si no lo agradeces, pues ¿cómo quieres que la vida te dé más si tú eres ingrato con lo poco? ¿Sí? No te puede dar la vida mucho si hay ingratitud con lo mínimo. Eso, y sucede lo mismo en la salud, en trabajo, en la familia, ¿sí? Entonces, yo considero que sí tiene que ver, pero a veces estamos a tiempo de poder cambiar esas creencias. Yo, o sea, independientemente de la edad, de seas hombre, seas mujer, o sea, no tiene nada que ver más que tu propia creencia, ¿sí? Yo considero que sí está relacionado, pero afortunadamente he logrado cambiar mi forma de ver la vida en muchos aspectos, ¿sí? Gracias, Jorge. Al contrario, muchas gracias a ti, Heidi. Y totalmente de acuerdo. En cualquier momento tú puedes precisamente tomar esas riendas de tu vida, tus creencias y transformarlas, ¿no? Justamente algo me dijiste que me parece muy importante resaltar. Tú querías estudiar una profesión y alguien en tu entorno te desanimó. Entonces fuiste realista, ¿no? En ese sentido. No sé por qué pues te hayan dicho eso o por qué te hayan desmotivado, pero me imagino que, no sé, hablando a lo mejor del tema de machismo, ¿no? Es que la mayoría de los arquitectos pues son hombres, ¿no? O cosas así, Fíjate, pueden ser mil cosas. perdón, Jorge. Sí, fíjate que yo, bueno, la persona que me dijo eso, o sea, fíjate mi creencia en ese momento. O sea, yo estaba ilusionada, de hecho, el video que compartiste al principio, Ujú. una pieza fundamental en mí, porque al momento de que lo estaba escuchando, dije, es que sí es cierto, o sea, cuando eres, cuando era más chica, yo pensaba en ser arquitecta y simplemente, o sea, desde mi niñez yo quería ser arquitecta, a mí me gustaba mucho dibujar, me gustaba armar, casitas, etcétera, etcétera, pero resulta que unas cuantas palabras de una persona
y se las voy a decir qué palabras me dijo esta persona. Me dijo, ¿qué quieres estudiar? Yo le dije, fíjate que me encantaría estudiar arquitectura, yo iba en prepa. Y dice, no, Heidi, ¿eres buena en matemáticas? O sea, algo muy tonto me dijo, ¿no? Le digo, no, la verdad no, no me gustan. No, pues es que si no te gustan, no la vas a hacer en arquitectura. Y Heidi en ese momento, con baja autoestima, insegura, o sea, a mí no me importaba si tenía matemáticas o no, pero cuando la persona me hizo ver eso, yo dije, no, ¿sabes qué? No, no la voy a hacer, efectivamente. Y le compré la idea a una persona externa que ni siquiera ya he visto. Fue la única ocasión que me quedó marcada. Al final estudié otra cosa que me encanta mi profesión actual. Entonces, por algo, digo, por algo suceden las cosas. En ese momento yo fui realista. Bueno, por algo pasan las cosas. Pero ahorita tú me pones estas preguntas y, y es así como de eh, cachetadas con guante blanco, porque hace tiempo, yo digo que hasta las personas que están aquí quisieron hacer algo y por un comentario no lo hicieron, así como yo, ¿sí? O sea, te das cuenta que un simple comentario o te puede animar o te puede fregar, pero ahí el problema no es de la persona que nos lo dice, el problema es de nosotros porque lo creemos. Ese es el verdadero problema, nuestra creencia, que no nos creemos capaces. Créeme que si ahorita viene alguien diciéndome, es que esto es así y así, no, pues ahora sí, con la mente que tengo ahorita, pues ya diría, no, eso no es mío, eso es de la persona, es tu opinión y la respeto, pero no quiere decir que yo lo haga. Hace 10 años sí. Me dejaba llevar mucho por lo que la gente me decía. Si me decían algo negativo, yo empezaba a llorar. O sea, luego, la inseguridad en todo, ¿sabes? Y hay Claro, que trabajarse mentalmente. Gracias, claro. Jorge. Gracias a ti, Heidi. Y sí, totalmente fuiste, ahora sí, como quien dice, por el camino seguro, tal y como tu lógica pues te lo indicaba, ¿no? En el sentido de, no, pues sí tienes razón, soy mala en matemáticas y no, no voy a triunfar. Y pues precisamente tuviste miedo a hacer algo que tu alma quería. Entonces, muy interesante esta parte y retomando y reafirmando, pues claro que tiene relación todas esas decisiones, todas esas preguntas que les hice, de dónde estaban, en qué se enfocaban y todo esto, pues tienen toda la relación pues con el ahora, ¿no? Con el por qué estamos aquí, el por qué yo tengo los resultados que tengo y pues obviamente también es algo importante. ¿Se han dado cuenta o te has dado cuenta que cuando deseas algo con mucha intensidad y no te preocupa demasiado el hecho de que si lo vas a lograr o no, pues acabas obteniéndolo? Es decir, claro, necesitamos también enfocarnos y hacer un plan de acción, pero también tenemos miedo a veces de que se logren las cosas, ¿no? Me explico. Si yo, por ejemplo, quiero hacer un viaje y necesito generar obviamente los recursos, necesito pues pedir el permiso en mi trabajo o generar el espacio en mi agenda, lo que sea. ¿Y qué pasa cuando tú en ese viaje pues lo deseas tanto, pero a la vez tienes miedo de que no se logre? Naturalmente, y lo que va a pasar es que no se va a lograr precisamente ese viaje. Y así en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque estás generando demasiada tensión y hay algo que se llama potencial excesivo, que bueno, en algún momento con todo gusto pues les podré platicar más a detalle, pero en pocas palabras, como su nombre lo indica, estás siendo demasiado obsesivo en esa meta, en ese sueño, en ese objetivo que tú tienes. Entonces, bueno, todo esto tiene relación, por supuesto que tiene relación. Ahora, muy importante, les hago esta pregunta, te hago esta pregunta a ti. ¿Vas a tener la valentía de hacer lo que tu alma quiere o dejarás que tu mente con sus dudas, preocupaciones y miedos te impida soñar y cumplir tus sueños? Esta frase me parece muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros le damos ese poder a nuestra mente y no a nuestra alma, ¿qué ocurre? Que no salimos de esa zona de confort.
Tengo conocidos, obviamente pues no voy a hablar mal ni voy a decirles quién, pero tengo conocidos que yo sé que tienen un potencial muy grande, hablando laboralmente, que son personas muy capaces, que son personas muy comprometidas, muy responsables. Lo peor es que no conozco solo a una, conozco a varias. Y que por el miedo de no encontrar un nuevo trabajo, por el miedo de empezar desde cero, de salir de esa zona de confort, porque claro, llevas años haciendo lo mismo. Y pues claro, ya soy un crack, ¿no? Ya soy un máster en esto. Bien, pero ¿qué pasa? Que tu trabajo es muy pesado, ya el estrés por el ambiente laboral que tienes es muy malo, ya no lo disfrutas, simplemente lo haces por el dinero, porque pues obviamente hay que comer. Entonces todas esas personas que les digo, no es una, son varias, que tienen ese potencial, desafortunadamente no lo aprovechan y desafortunadamente por ese miedo les impide soñar y cumplir sus sueños. Entonces, híjole, es muy triste esta situación. Pero ahora, importante, ya dijimos que todo lo que hace 10 años nosotros nos, bueno, las decisiones que tomamos, nos propusimos, las amistades que teníamos, pues obviamente nos da el resultado que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque la vida es como un espejo que refleja tu actitud. Literalmente es un espejo, pero a diferencia de los espejos comunes, que pues sabemos que el espejo nos refleja al momento, no es como aquí tengo la cámara y tengo aquí la pantalla de la cámara, me está reflejando, estoy viendo exactamente lo que hago al momento que ustedes lo ven. Pues a diferencia de ese espejo común, el espejo de la vida refleja con retraso. A veces tarda días, a veces meses, pero siempre te devuelve lo que das. Aquí me encantó el ejemplo de la imagen, ¿no? ¿Por qué es esto? Este es el reflejo de la vida. Si hace años estábamos tristes, eh, cambiando obviamente la situación, ahora podemos estar pues felices, ¿no? Pero pues es todo un proceso, ¿no? Esto es hace tiempo, esto es ahora, en el reflejo de la vida. Entonces sí es muy importante que nosotros aprendamos eso, aprendamos que la vida nos va a dar en un tiempo determinado, días, semanas, meses, años, pues lo que nosotros le estemos dando ahora, ¿no? Lo que estemos reflejando en nuestra actitud. Hace un momento decía Heidi que ella pues en algún momento pasó por situaciones de envidia, ¿no? Con la gente, de falta de agradecimiento. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, me incluyo, también pasamos por eso, por esas creencias que teníamos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor nuestro vecino, pues estaba en una situación mucho más desfavorable que a lo mejor un amiguito también de la cuadra, ¿no? ¿Y qué decía ese vecinito que nosotros teníamos? Ay, no, es que fulanito, pues le va bien y todo, pero pues no, no, está mal y lo envidiaba, y ay, él por qué tiene esto y yo no. ¿Y qué hacías? Pues también te alimentabas de eso, ¿no? Obviamente, pues tú fuiste creciendo con esas ideas de estar pues compartiéndole a la gente o envidiándole a la gente, ¿no? De que si a lo mejor tus papás te compraban pues unos tenis en las posibilidades que tenían y tú veías que el vecinito, que el amigo, que el compañero tenía unos mejores tenis, ¿qué hacías? Ay, no, estos mugres tenis chafas, que no sé qué, yo quiero tener los de él y que bla, bla, bla. No eras agradecido con ese, pues sí, con esas posibilidades que tenía tu familia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que pues tú, todo eso que fuiste haciendo y dándole a la vida, reflejándole a la vida, pues es el resultado que tienes ahora. Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y lo demás se te dará por añadidura. También dijo, el reino de Dios está dentro de ti. Ya tienes la clave. Busca primero dentro de ti y todas las riquezas materiales de salud y de amor se te darán por añadidura. En la Biblia, la palabra dentro significa pensamiento.
Es decir, busca primero en tu pensamiento. Ahí está la clave. Estás en un juego. Si conoces las reglas y aplicas todo como todo, fluirá como la seda, suave sin resistencias, porque conoces la verdad. Y aquí viniste para brillar. Entonces sí es muy importante que nosotros conozcamos estas claves, estas herramientas, para que nosotros podamos tener pues una vida llena de satisfacción, llena de abundancia en todos los sentidos. Entonces, sabiendo esto, pues es importante que nos quede muy claro que no nos define nuestro pasado. Este solo indica nuestro punto de partida, pero tu futuro lo decides ahora. Ya dijimos que lo que hicimos hace 10 años es el resultado de hoy. Entonces, por lógica, si nosotros hacemos cosas diferentes el día de hoy, si tú haces cosas distintas el día de hoy a lo que venías haciendo, si tú te empiezas a agradecer, si tú empiezas a alimentar tu mente, si tú empiezas a generar nuevas estrategias de vida, nuevos estilos de vida, nuevos hábitos, en 5 años o en 10 años vas a ver los resultados tremendamente poderosos. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa cuando nosotros todavía no entendemos el por qué somos así, ¿no? Ok, ya sabemos que nosotros tenemos que cambiar, pero hay algo que se llama victimismo y hay algo que se llaman personas que son una víctima. Ahora, ustedes, y me gustaría que me lo compartieran por aquí, este, ¿cómo reconocerían a una víctima? Si yo les digo qué es una víctima, ¿ustedes cómo lo reconocerían? Heidi, adelante, por favor. Gracias. Pues bueno, ahora sí que retomando lo que habías comentado del agradecimiento de las cosas y sobre todo de esto de la víctima, me recordó a una historia que en algún momento me comentaron en, ay, no recuerdo la verdad dónde, no sé si en el trabajo o lo leí, no lo recuerdo, pero me quedó muy grabado porque eran dos personas, o sea, imagínate dos personas que están encerradas en un cuarto, de esos cuartos solitarios. De esos que no van a tener ni ventana ni nada, simplemente la pura puerta y tú estás dentro de él. Ujú. Las personas que nos estén escuchando en estos momentos, o sea, visualizarse en esos cuartos, ¿no? Eran dos personas, a una la encerraron en un cuarto, no dos personas, eran dos gemelos, bueno, gemelos, un par de gemelos. Entonces, uno de los gemelos lo dejaron en un cuarto con muchísimos juguetes bonitos, con, con todo lo mejor, o sea, los mejores juguetes, las mejores marcas y así. Iban a estar encerrados por unas horas. Y en el otro cuarto estaba un gemelo, pero con excremento de vaca, o sea, cosas feas, asquerosísimas, lleno de miados ese cuarto, o sea, olía horrible. Entonces tú te pones a pensar, no manches, o sea, ¿cómo está su actitud en esos cuartos? Y resulta que el gemelo que estaba en el cuarto más horripilante, horrible, lleno de excremento, se puso a hacer casitas con la popó que había ahí, se puso a diseñar, ¿sí? Y su actitud era buena. Y resulta que el otro gemelo, el que estaba en lo mejor de todo, empezó a aventar los juguetes, empezó a pisarlos, a agredirlos, hizo un desastre en ese cuarto. Entonces ahí te das cuenta que no es el lugar, eres tú como persona quien ve, quien ve lo bueno o lo malo de las cosas, ¿sí? Entonces, ve, aunque tengas lo mejor, si tú no sabes valorarlo, y siempre le ves lo malo, es que no hay dinero, es que no tengo tiempo, es que esto, pues siempre va a estar ahí. Y eso también es una señal de una víctima. Ajá. Se queja una víctima,
te pone excusas tontas que a veces no tienen nada que ver y lo hace. Y entonces el otro gemelo, pues siempre, simplemente le vio lo mejor de todo. Estaba en el peor lugar, pero para él era muy bueno. Lo convirtió en un lugar de artes. Entonces, así somos en la vida. Tiene que ver con nuestro ser. Si yo soy mala onda, si mi calidad humana no es buena, pues obviamente siempre le voy a ver lo malo a las cosas. Pero si yo desde mi interior soy una persona agradecida, independientemente de donde me pongan, yo voy a ver lo bueno siempre, ¿sí? Entonces, yo digo que una persona es, una víctima es la que se queja, Jorge. Ok, muchas gracias, Heidi. Y mira qué interesante esta parte de, pues, recalcar, ¿no? Que no importa el ámbito, no importa en dónde estés, sino importa tu actitud respecto a ello, ¿no? Entonces, me deja pensando que justamente muchas personas pueden llegar a relativamente, o nuestra percepción sería tenerlo todo, pero aún así ser infelices, ¿no? También es importante recalcar esta parte, que aunque tengas riquezas materiales, también no define todo. Claro, ayuda y por supuesto, pero también es importante que sí definamos esa parte y justamente, ¿cómo reconoceríamos a una víctima o a alguien que esté en el papel de víctima? Pues una persona que se justifica, que se dice, no lo quería, no iba a funcionar, no me lo merezco. También una persona que se miente, que está en una situación muy lamentable, muy sumido en la tristeza, depresión, deudas, etcétera, y que dice, no sé cómo pasó, o sea, no entiendo cómo pasó esto, cómo llegué a este punto, cómo es que de tener un trabajo estable, de tener pues para comer, ahora esté en la miseria más absoluta, ¿no? No entiendo cómo llegué a esta situación. Se hacen preguntas y dicen, híjole, pero pues si yo solamente estaba pidiendo prestado poquito pues no estaba pagando, pero pues yo no pensé que llegaría a esta situación. Una muy importante, culpabiliza. Él no acepta muchas veces su culpa. La mayoría de las veces lo que hace es culpar a otra persona. Y esto inicia desde pequeños, y es bien curioso porque lo vemos desde niños, cuando hay hermanos en la casa y se quebra un jarro, ¿no? De la mamá. ¿Qué es lo que hace el niño el que fue el responsable? Fue mi hermano. Y así toda la vida se la pasa diciendo, oye, pero ¿por qué te está yendo, perdón, te está yendo mal en el trabajo? Ah, no sé, es que el gobierno que tenemos actualmente no ayuda y el jefe, y se la pasa culpabilizando a todo mundo. O dice que son las circunstancias. No, es que ahorita como estamos viviendo en la actualidad y que hay guerras y que no sé qué, se la pasa simplemente culpando a los demás. Pocos, pero hay también que dicen que pues sí, que es mi culpa, pero pues hasta ahí. Exactamente, culpan también al gobierno, o sea, culpan a todo mundo. Y se culpan a ellos, pero pues hasta ahí, nada, no se responsabilizan. Ah, pues sí, fue mi culpa, pero pues ya, ¿no? Y no tienen las ganas de cambiar. También se quejan. Dicen, estoy harto de este trabajo, no me gusta, siempre estoy aquí, siempre es un mal ambiente, pero pues ya está, solamente se queja, ¿no? Yo creo que se desahoga con esa queja y dice, ya, qué a gusto, ya quedé bien, ya a seguir en lo mismo. Y a la semana se vuelve a quejar, al mes se vuelve a quejar, al siguiente día se vuelve a quejar. Siempre ve lo negativo de cada situación. Hace ratito pues les decía, ¿no? ¿Vas a la playa? Ay, no, pues el agua está bien fría, ya no me gusta. O para llegar a la playa, pues hay que irse en autobús y son 1000 horas y bueno, mil cosas. O, no sé, compras un coche nuevo. Ay, no, pero no me gusta porque, híjole,
¿cómo es que este carro no tiene lo que el otro carro sí tiene? No, ya no me gustó y tal. Y empiezan a quejarse y así mil cosas, ¿no? El nuevo trabajo, ay, no, yo pensé que este trabajo iba a estar mejor y tal. Se empiezan a quejar, se empiezan a quejar, se empiezan a quejar y no ven exactamente lo positivo de la situación. O con las relaciones de pareja también. Ok, también con las relaciones de pareja. Esa parte de que dice, es que ¿por qué me hizo esto? Es que ¿por qué? Oye, ¿realmente estás alimentando tu relación? ¿O por qué él trató así, no? Es que me trató mal, es que me dejó, es que ya no me quiere, etcétera, etcétera. Pues si ya no te quieres, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo para que ya no te quiera? El hecho de celar muchísimo, o sea, las relaciones y todo es como una plantita, ¿sí? Si tú la riegas, crece, pero si no la riegas, pues, ¿cómo quieres que, que esta plantita siga creciendo si no has hecho nada para, pues sí, para crecerla? Ajá. Lo mismo con las deudas. Es que, ¿por qué pasó? Pues porque diste el tarjetazo muchas veces, porque no cuidaste tu parte financiera. Mm, y sí, sí es cierto, Jorge. Gracias. Gracias a ti. Y totalmente de acuerdo, ¿no? Con esto de las parejas. ¿Cuántas veces hemos escuchado de, de los conocidos, de los amigos? Ay, no, o esa típica frase, ¿no? De que dicen las mujeres, sabes que todos los hombres son iguales y que no sé qué, y que son infieles y todo. Pues sí, ¿no? Es como una paradoja, ¿no? De decir, sí, porque pues tú lo estás diciendo, tú estás haciéndote a la idea de que todos son iguales y lo sigues alimentando, como dices, Heidi. O sea, y no porque pues también hay personas que no son así, o sea, que hay parejas, que hay relaciones que se llevan bien. Entonces es como todo, ¿no? También se rinden, y esta parte pues es muy triste. Se rinden porque desde el principio saben que iban a fallar. Desde el principio ya andaban diciendo, ay, no, pues vamos a hacer el intento a ver hasta dónde llegamos, a ver si funciona. Y ya cuando llegan a ese punto de que no funcionó, ¿qué dicen? No, pues te dije que no funcionaría. Es que era demasiado complicado. Ya me rindo, ya no puedo. Y esto es muy interesante porque hay por ahí alguna película, eh, ahorita exactamente no recuerdo el nombre, creo que se llama, no, no recuerdo el nombre, pero es una película que sí va un poquito más a la tendencia de ser una película cristiana, pero el mensaje es muy interesante porque el entrenador de fútbol es fútbol americano. Pues al principio él justamente pasa por toda esta catarsis de ser una persona que estaba triste, de ser una persona pues que se dejaba vencer, ser una persona que, híjole, le iba súper mal. Y su equipo hacía lo mismo. Ese equipo de fútbol americano, cuando se iban a enfrentar, ya decía, no, pues ojalá no nos goleen tanto. O sea, en lugar de decir, vamos a ganar y vamos a golear, no, decían, no, pues ojalá no nos goleen tanto. O sea, ya estaban predeterminados, ya estaban predispuestos, aquí van a perder. Lo que no quería era que les metieran tantos goles. Eso era lo que ellos eran felices, ¿no? Y decían, no, pues sí, ojalá y no nos anoten tantos goles esta vez. Ya después hubo una catarsis y todo, y justamente ellos, en lugar de estar pensando eso, decían, vamos a ganar, vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a esperar un resultado positivo. Precisamente esto tiene relación con la regla número uno para salir de el estado de victimismo. ¿Cuál creen ustedes, cuál crees tú que es la regla número uno para salir del victimismo? Eso es lo principal. ¿Cuál crees tú que es esa regla? Muchas veces, pues, nos hacemos muchas preguntas y justamente todo esto que les acabo de decir, en algún momento yo creo que todos fuimos víctimas. Empezamos
a decir, ¿no? A decir de quién es la culpa, por qué pasó esto. O sea, te empiezas a hacer muchísimas ideas erróneas. Igual, antes de que me contesten, ¿conocen o conoces a alguien así? ¿Conoces a alguien que actúa así, que tenga todas estas red flags? ¿Está alguien así en tu entorno? ¿Es probablemente alguien de tu familia? La víctima es ella contra el mundo. El universo entero conspira contra ella. Todo lo malo le ocurre a ella, juega el papel del pobrecito de mí, le encanta sentir lástima por sí misma y restregarse en el barro de su porquería, ¿no? Cuando te encuentras tú en el estado de víctima o de victimismo, todo el mundo es verdugo en tu vida. La vida es como una tranquila desesperación. Eso es bien, bien triste, pero también bien importante que nos demos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando la persona está en estado de víctima, todo mundo le debe. Todo mundo le debe a esa persona. ¿Por qué? Porque le está pasando mal, porque a lo mejor está teniendo enfermedad y pues hay que hacerle caso. Y claro, todos podemos pasar por ciertas situaciones, pero a esa persona le encanta tanto sentirse así que se la pasa siendo la víctima en todos lados. Entonces yo te pregunto si tú conoces a alguien en tu entorno que sea así, que esté pasando por esa situación. Y si no conoces a alguien así, aguas, aguas, porque hay probabilidad de que seas tú. Yo ahí lo dejo. Pero bueno, la regla número uno para salir del estado de victimismo es simple y sencillamente comprender, y esto bien anotadito, que tú eres el responsable de todo lo que te sucede. Eso es lo principal que tú tienes que saber. Tú eres el único responsable de lo que te sucede. Cuando tú asumes que tú eres el creador de tu vida, entonces te colocas en el asiento del conductor. Tú diriges, tú mandas, tú tomas el timón. Tú eres el responsable de todo lo que te pase. Lo bueno y lo malo, ¿eh? Aguas. Porque no nada más es lo bonito, también lo malo. Tu trabajo, desde hoy en adelante, que tú ya sabes que tú eres el responsable de todo lo que te sucede, es eliminar todas las resistencias que te impiden ser y tener aquello que te pertenece por derecho. Todos los conocimientos, creencias y convicciones, todos esos estereotipos, todos esos estigmas creados y todas las preocupaciones. Ahora, bien importante, una vez, pues ya que dijimos que asumes esto, que asumes la responsabilidad de todo lo que te ocurre y aceptas cada una de esas decisiones que tú tomaste o que tú has tomado, que te han llevado exactamente a donde tú estás ahora, desde elegir tu círculo de amigos, porque eso es muy importante. Decidir qué estudiar o no estudiar también. Qué decir, qué pensar, qué sentir y a dónde ir. Comprendes que nada de esto ha sido por casualidad, que son solamente tus elecciones, que desde el rol de víctima, pues solemos percibir como meras coincidencias. Muchas veces nos dejamos llevar precisamente por esa forma de justificarse, por esa forma de mentir. Y dices, híjole, no, pues es que esto no es mi culpa, es culpa del sistema, es culpa de fulanito, es culpa de la situación, es culpa de mi ignorancia, es culpa de que no creció en un entorno así. Es culpa de todos, pero a la vez de nadie. Es tu culpa. Si tú crees que tu entorno te debe algo, estás totalmente equivocado. Entonces, te voy a compartir precisamente, te voy a compartir eh, pues estas herramientas que son muy importantes. Magdalena, ¿quieres decir algo? Ay, sí, ya, creo que ya quité el micrófono, ¿verdad? Ya se escucha. Adelante, adelante, por favor. Ok, yo lo que nomás quería aportar poquito, buenos días, el programa está muy interesante, llegué un poquito tarde, pero eso
victimismo, quiero aportar que yo lo he sentido y me ha pasado y quiero aceptarlo que yo soy una de ellas. En mi caso, cuando llego al trabajo, a veces, o es que se me atravesó el semáforo, se me atravesó el tren y luego adelante estaban construyendo y más adelante se hizo un montón de tráfico y por eso llegué tarde. Entonces yo a veces, no siempre, y lo acepto, que ahí siempre usamos como lo del tráfico para hacernos víctimas. Es que había muchísimo tráfico, por eso llegué tarde. Entonces, es un punto que siempre estamos con el tráfico batallando, pero no es el tráfico, somos nosotros. Y eso quería aportar, que nos pasa muy seguido. Gracias. Excelente, Magdalena. Y es totalmente cierto. Siempre echamos la culpa a todo lo que es en nuestro entorno. Y todos conocemos a alguien que es así, ¿no? Y todos a lo mejor en algún momento, y me incluyo, o sea, porque no me da pena decirlo, por algo pues he tenido este cambio de conciencia. Todos siempre nos justificamos de algo. Nos justificamos, por ejemplo, no hice la tarea, hablando a quien estudia, no hice la tarea porque se me fue la luz. No hice la tarea porque me pidieron prestada la computadora y no tenía cómo hacerla. Pretextos, excusas, siempre, 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 siempre va a haber. Siempre. Pero efectivamente, a lo mejor esto de llegar tarde. Pues yo sé justamente que salí 10 minutos tarde. Yo sé que el camión, que todo, o sea, por ejemplo, el camión pasa a tal hora y yo sé que en ese momento tengo que estar ahí. Chin, pero ya salí 10 minutos tarde. Yo sé que el siguiente camión pasa media hora después. Yo lo sé, yo soy consciente de ello, pero siempre nos vamos a excusar, siempre vamos a poner pretextos precisamente para pues tratar de eximir esa responsabilidad que tenemos, esa culpa que nos pueda llegar a dar y que desafortunadamente muchas veces pues nuestro entorno lo normaliza, nuestro entorno lo normaliza y es muy triste porque nos hace ser esa víctima y, ay, no, pobrecito, ay, sí es cierto, ese tráfico, ese camión que se descompuso, y nos siguen alimentando pues ese victimismo, esa pues mediocridad, vamos a llamarle así, que ahorita vamos precisamente al apartado a las herramientas. Ojo, muy importante, aquello en lo que te concentras se expande, tanto lo positivo como lo negativo. Les decía hace rato, si por ejemplo tenemos un objetivo, una meta, un sueño, vamos a retomar esto del viaje, y nosotros decimos, yo quiero que el viaje salga excelente, pero me da miedo perder el vuelo, me da miedo perder mi pasaporte, me da miedo perder el dinero, me da miedo que me asalten. Naturalmente te estás concentrando en esto, te estás enfocando en esto, ¿y qué crees que va a pasar? Que lo vas a alimentar, se va a expandir hasta que llegue a poder materializarse. Aquello también a lo que te resistes persiste. Muy importante también. Hay una frase, por ejemplo, que dice que la Madre Teresa de Calcuta, pues ella no le gustaba que le invitaran a meetings, o sea, eventos, para en contra de la guerra, o sea, decía así tal cual. No me gusta que me inviten a eventos en contra de la guerra. Me gusta mejor que me inviten a eventos a favor de la paz. En primera instancia, si lo analizamos muy por encima, parece que es lo mismo. No estás a favor de la guerra, estás a favor de la paz. Pero el cómo nosotros nos enfocamos en eso o a lo que nosotros queremos resistirnos es como nosotros vamos a hacer que persista. Por ejemplo, si una persona, si tenemos a dos personas, pero una persona está dejando de fumar y dice, es que estoy dejando de fumar. Cuando le preguntan, oye, ¿tú fumas? No, fíjate que estoy dejando de fumar. Y tenemos a la otra persona que también fumaba y cuando le preguntan le dicen, oye, ¿tú fumas? No, ya no fumo. ¿Cuál es la diferencia? Que una persona está diciendo, no, estoy dejando de fumar y la otra persona, ya no fumo.
En primera instancia igual, parece que es lo mismo, pero la realidad es que no, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando en lo negativo. Esto de la Madre Teresa de Calcuta, pues estás mencionando la guerra, estás haciendo que esto todavía siga expandiéndose. Otra palabra importante, otra herramienta importante, no seas un hablador, sé un hacedor. Muchas veces nosotros nos ponemos a decir mil y un cosas, voy a hacer esto y voy a cambiar y voy a dedicarme a hacer ejercicio, voy a dedicarme a hacer cursos, voy a dedicarme a estudiar y nada de eso sucede. Simple y sencillamente te la pasas diciendo las cosas y hasta ahí. Simple y sencillamente no estás haciendo las cosas que deberías, te la pasas nada más pues diciendo que vas a hacer y al final del día no haces absolutamente nada. Entonces, no seas un hablador, sé un hacedor, pero sobre todo, no seas un mediocre. Es una palabra muy fuerte que cuando no conocemos el significado real, híjole, que nos la digan o que la escuchemos o que la leamos es, uff, fuertísima. Pero, ¿qué quiere decir no ser un mediocre? Bien sencillo. La palabra se compone por dos partes. Medio, creer. Es decir, si yo digo algo, a lo mejor tengo la convicción y al principio voy a empezar ese proyecto, voy a irme de viaje, pero después la realidad, mi entorno, las circunstancias, la lógica, la zona de confort, me empieza a decir, no, espérate, no va a funcionar. Entonces ya dejaste de creer por completo. Entonces no seas un mediocre, no creas las cosas a medias, o lo haces y eres un hacedor, o eres un hablador y no lo haces y ya está. Aquí es bien importante, o hay excusas o hay resultados. Nótese que la palabra o está remarcada. ¿Por qué? Porque la palabra más importante aquí es la letra O, porque es excluyente. O es una cosa o es la otra. O tienes excusas o tienes resultados y ya está. No puedes tener las dos. No puedes tener excusas y resultados. Entonces, yo les pregunto, ¿con qué te comprometes hoy? ¿Con qué te comprometes el día de hoy? Con ser una persona que tiene excusas todo el tiempo, que se excusa, que se miente, que se justifica, que dice que lo va a hacer pero no lo hace, que al final, que al principio empieza muy con toda la energía y todas las pilas y al final nada. Entonces, ¿con qué te comprometes el día de hoy? ¿Con las excusas o con los resultados? Importante, nunca es tarde para ser quien deberías haber sido. Hoy es el día que decides hacia dónde te diriges, el momento en que comienzas tu nueva vida, lo que siempre debiste vivir. Hoy, porque acuérdense que lo que hicieron hace 10 años es el resultado de hoy. Lo que están haciendo hoy es el resultado del mañana. Y no, no es para que nos esperemos 10 años, a lo mejor tienes un resultado potencial en un año. Tampoco esto es milagroso, tampoco es, wow, vamos a tener la fórmula mágica. No, para todo tenemos que pagar un precio, para todo nosotros tenemos que hacer un esfuerzo. Y pagar un precio no me refiero solamente a lo monetario, ¿eh? Me refiero a sacrificio, me refiero obviamente a tiempo, me refiero obviamente a dejar las cosas de nuestra zona de confort, esa incomodidad de ir nosotros a algo diferente, a algo nuevo. Entonces, ¿con qué se comprometen el día de hoy? ¿Con qué te comprometes tú el día de hoy? Pues para tener excusas o para tener resultados. Me gustaría que me lo escribas. Me gustaría que me escribas aquí con qué te comprometes el día de hoy. Si te comprometes con excusas o con resultados. Y ahora, mientras tú escribes, te tengo una noticia que sé que te va a gustar. Te va a gustar bastante porque es algo que no he hecho antes. Es algo que
es un regalo para ti. Es algo muy grande, es algo que no he hecho antes porque hoy en día pues tengo esa, esas ganas, ese agradecimiento de poderte compartir una mentoría privada, una mentoría en la cual yo te voy a ayudar para que tú tengas esos resultados que tú has venido a conseguir. Ya veo por aquí que hay personas que me ponen que obviamente se comprometen con los resultados. Entonces, precisamente yo quiero ayudarte con esta mentoría. Esta mentoría, pues yo con todo gusto les voy a estar apoyando. Una mentoría que está diseñada precisamente para, de manera más profunda, salir del estado de víctima. De manera más profunda, pues obviamente generar resultados. Y que tú puedas llevar a cabo todos esos proyectos que te has propuesto y que hasta el momento, por las excusas, no has conseguido. Te voy a compartir precisamente aquí en el chat un link. Este link es para que tú puedas agendar una entrevista ya de manera privada, de manera personal, uno a uno, en donde yo quiero conocer un poquito, pues más de ti. De manera privada, obviamente, pues esto es solamente tú y yo, y que podamos empezar a desarrollar ese proceso, ese cambio, ese plan de acción. Precisamente, si esto, todo esto que te platiqué, pues obviamente te gustó, resonó contigo, y como te digo, quieres un plan personalizado aplicado solamente para ti, que donde puedas aplicar todo esto en tu vida, pues aquí está el enlace, es la oportunidad. Obviamente, estas sesiones para ver, pues, dónde estás, es decir, en qué situación, en qué momento, en qué circunstancia te encuentras de tu vida, qué te detiene y naturalmente, pues, cómo te puedo ayudar a transformar tu mentalidad y lograr tus metas. Entonces, ya te dejé por aquí el enlace. Te voy a pedir que por favor me puedas, em, pues, agendar esta cita, esta entrevista. Naturalmente va a ser igual por Zoom. Y quiero empezar a desarrollar ese plan de acción y que logres conseguir esta meta. Este entrenamiento o esta mentoría es todo un mes contigo, de tener llamadas periódicas uno a uno y que podamos ir viendo ese plan de acción, cómo lo vas ejecutando, si hay que obviamente modificarlo, pues naturalmente hacerlo y que podamos llegar a un resultado tangible. Entonces, me encantaría que me puedas compartir también, ya sea por mensaje, ya sea que me envíes un audio, un videíto, que tú me envíes cómo te sentiste con esta masterclass. Si tú al finalizar esta masterclass, digo, va a quedar grabada, tú sentiste que algo te movió, me encantaría que me lo compartas, me encantaría que me puedas hacer llegar un mensajito, ya sea un texto, ya sea un audio, ya sea un video, de cómo te sentiste, para yo poder saber qué fue ese cambio, ese resultado que tuvimos en esta simple masterclass. Excelente, Magdalena. Muchas gracias. Ya te dejé el enlace para que te puedas unir, para que podamos hacer esta videollamada y con todo gusto vamos desarrollando con esta mentoría. Sin más, pues les quiero agradecer muchísimo, 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 pues el que hayan estado aquí presentes, el que hayan querido cambiar principalmente su vida, porque para mí es lo más importante, que ustedes hayan querido dar ese paso el día de hoy. Hoy, domingo, 9 de febrero 2025. Llevamos un cuarto de siglo de este siglo XXI. Y para mí es muy importante que generemos ese cambio. Yo lo he hecho, han sido 4 años en los que he cambiado, he invertido pues ya en cantidades de dinero. Como les digo, hicimos este viaje al otro lado del mundo y seguimos también sobre esa marcha de seguirnos capacitando. Pero bueno, el día de hoy quiero ayudarte a ti, quiero que tengas resultados y quiero que tú puedas ser esa persona que llegaste a esta vida, que vivas esa vida que siempre debiste vivir
Y acuérdate que tú tomas el destino de tu vida, tú tomas el control. Simple y sencillamente, tú eres la persona que va a dar esos resultados que vas a conseguir. Entonces, les quiero agradecer muchísimo nuevamente, pues que hayan estado aquí y los veo dentro de esta llamada, dentro de esta mentoría. Nos vemos pronto, familia, y muchas gracias. Espero también sus mensajitos